Mi nombre es Dani, tengo 41 años, y hoy les traigo una historia que cambiará la forma en que ven las relaciones y los secretos. ¿Alguna vez han tenido un encuentro que les hizo cuestionar todo lo que creían sobre ustedes mismos? Yo sí. Todo comenzó en un baño público, un lugar que a simple vista parece insignificante, pero que se convirtió en el escenario de una experiencia que marcó mi vida. Era un día cualquiera y mientras caminaba por una plaza me encontré con un chico que, sin saberlo, despertó algo en mí que había estado dormido durante años. La intensidad de ese encuentro fue abrumadora. Aquel instante fue como un rayo que iluminó mi mundo. Aunque intenté seguir con mi vida normal, algo dentro de mí había cambiado para siempre. La rutina en casa, desayunos charlas sobre el... Pero en mi interior, una tormenta de emociones comenzaba a gestarse. La confusión me invadía. ¿Cómo podría seguir adelante cuando sabía que había algo más allá de lo que había experimentado? La idea de volver a ese lugar me atormenta, pero al mismo tiempo me atraía como un imán. Cada vez que pasaba por la plaza, mi corazón latía más rápido. ¿Qué haría si lo volvía? La incertidumbre me llenaba de ansiedad. La mente se me llenaba de preguntas. ¿Sería un error? ¿Podría ser algo más? Los días pasaban y la necesidad de enfrentar esa parte de mí se hacía más fuerte. La rutina diaria se volvía cada vez más pesada. Las conversaciones con amigos y familiares se sentían vacías. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo. La lucha entre lo que había sido y lo que deseaba ser se intensificaba. La vida seguía, pero yo me sentía estancado. Finalmente, un día decidí que debía volver. Regresé a la plaza, con el corazón en la mano. La adrenalina corría por mis venas. Cada paso que daba me acercaba a ese baño público, el lugar donde todo había comenzado. La ansiedad y la emoción se mezclaban en mi pecho. Al llegar, me detuve un momento. Miré a mi alrededor. ¿Estaría él allí? Entré al baño y el aire se sentía diferente. La luz era más brillante y los sonidos parecían amplificarse. Mi corazón latía con fuerza. De repente lo vi. Estaba allí, como si el destino nos hubiera reunido. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante todo cobró sentido. La confusión la atracción era palpable. No había más dudas. Era el momento de ser honesto conmigo. Ese encuentro cambió. Aprendí que a veces los lugares más inesperados pueden ser el inicio de algo. La vida está llena de sorpresas. A veces solo necesitamos dar un paso hacia lo desconocido. Enfrentar nuestros miedos puede llevarnos a descubrir quiénes somos realmente. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, no duden en seguir su corazón. La vida es demasiado corta para no vivirla plenamente. Pasaron los días. Intenté ignorar esos recuerdos, pero el destino tenía otros planes. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, era el chico del baño. Caminaba con una confianza que me hizo sentir como si el tiempo se detuviera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Todos esos recuerdos regresaron con una claridad aterradora. La mezcla de euforia y miedo me paralizó. ¿Debería acercarme? ¿Qué le diría? La idea de cruzar la calle y llamarlo por su nombre, que ni siquiera sabía, me llenaba de terror. Era como si dos fuerzas opuestas lucharan dentro de mí. Una quería acercarse, la otra intentaba mantener el control. Mientras él seguía su camino, yo me quedé atrapado en un torbellino de emociones. La confusión era abrumadora. ¿Por qué me sentía? ¿Por qué no podía simplemente dejarlo ir? La lucha interna era intensa. Sabía que debía seguir adelante, pero el deseo de revivir aquel momento seguía latente. Regresé a casa con la mente llena de preguntas. La sensación de que algo había cambiado para siempre me acompañaba. ¿Podría realmente ignorar lo que había sentido? La respuesta era: cada paso que daba me recordaba cada rincón de la ciudad parecía susurrar su nombre. La imagen de su sonrisa se repetía en mi mente. Era como un eco que no podía silenciar. Pasaron los días, pero la sensación no se desvanecía. Intenté distraer, salí con amigos, vi películas, hice ejercicio, pero nada funcionó. Su recuerdo seguía como una sombra que no podía escapar. La vida pero yo me sentía decidí que debía hacer. No podía seguir así que volví al centro de la ciudad. Caminé por las mismas calles, buscando su rostro. La esperanza y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Y si lo veía la incertidumbre era aterradora. Mientras caminaba, recordé aquel momento en el baño. La conexión que sentí era como si el mundo se detuviera. Esa chispa de algo especial me había dejado con ganas de más, pero solo era una ilusión. Finalmente llegué a la plaza, miré a mi alrededor buscando cualquier señal de él. La multitud pasaba, la decepción me golpeó, pero en el fondo sabía que debía seguir buscando. No podía rendir. La vida es demasiado corta para dejar que los miedos así que decidí que, si lo veía de nuevo, no dudaría. Me acercaría. Le diría lo que sentía. No podía seguir viviendo en la sombra de lo que pudo ser. Con el corazón me preparé para enfrentar lo que viniera. La búsqueda de respuestas había comenzado, y esta vez no me detendría. Con el paso de los días, la idea de volver al baño
baño se convirtió en una obsesión. Sabía que tenía que enfrentar mis miedos. Tenía que descubrir qué había detrás de esa atracción. Después de mucho pensarlo, decidí planificar mi regreso, algo que sonara convincente. Aseguré que mis compañeros saldrían a cenar después. La simple idea de organizar todo eso me llenó de adrenalina. Cada detalle planeado me acercaba a lo inevitable. En el trabajo siempre había sido cuidadoso. Evitaba cualquier situación que pudiera exponerme. La emoción de lo que estaba por venir me empujaba hacia adelante. Finalmente, llegó el día. Me arreglé con cuidado. Elegí ropa que me hiciera sentirse. Con el corazón latiendo rápido, conduje hacia la playa. El aire fresco del aire acondicionado me golpeaba el rostro. Intentaba calmar mis pensamientos. Estacioné en un lugar discreto. Me quedé allí unos minutos, observando la plaza. Todo era familiar, pero la sensación de nerviosismo, ¿realmente quería esto? La respuesta era un rotundo sí. Apagué el aire acondicionado, tomé las llaves y respiré hondo. Era el momento de enfrentar mis miedos. Salí del coche y caminé hacia la entrada. Cada paso era un desafío. La plaza estaba llena de gente. Risas y conversaciones llenaban el aire, pero yo solo podía pensar en el baño. La atracción era... Me sentía como un tirado hacia ese lugar. Al entrar, el olor a desinfectante me golpeó. Era un recordatorio de lo que había evitado, pero esta vez no iba a dar marcha atrás. Caminé hacia el baño. Mis manos sudaban. El corazón me latía con fuerza. Cada paso me acercaba a lo desconocido. Al llegar a la puerta me detuve un momento. Miré a mi alrededor. Nadie parecía prestarme atención. Era mi oportunidad. Abrí la puerta y el sonido del agua corriendo me recibió. Era un lugar común, pero para mí era un campo de batalla. Miré en el espejo. La persona que veía reflejada era un pero sabía que tenía que ser valiente. Me acerqué a uno de los cubículos. La puerta estaba cerrada. La ansiedad me invadió, pero no podía rendirme. Empujé la puerta y entré. El cubículo era pequeño y pero era mi refugio. Cerré la puerta y respiré hondo. La sensación de estar allí era abrumadora. Era como si todo el peso del mundo se desvaneciera. En ese momento comprendí que había enfrentado mis miedos. Había dado un paso hacia lo desconocido, y eso era lo que realmente importaba. Salí del cubículo con una nueva perspectiva. La experiencia me había cambiado. Ya no era solo un lugar, era un símbolo de superación. Caminé hacia la salida con una sonrisa. Había enfrentado mis miedos y había ganado. La plaza seguía llena, pero yo me sentía había encontrado mi valentía. Y eso era solo el comienzo. Al entrar al baño, la escena que vi me tomó por sorpresa. Dos personas estaban involucradas en lo mismo que yo había hecho aquella primera vez. Pero lo que realmente me dejó helado fue el rostro de uno de ellos. Era mi gerente. El pánico se apoderó de mí. Antes de que pudiera reaccionar, ya me había visto. Nuestras miradas se cruzaron. El terror en su rostro era evidente. Sin pensarlo me di la vuelta y salí corriendo del baño. Mi corazón parecía explotar en mi pecho. Mientras atravesaba la plaza, la confusión y la adrenalina me invadían. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enfrentar a mi gerente al día siguiente? La idea de tener que mirarlo a la cara, sabiendo lo que había visto, me llenaba de ansiedad. Cuando llegué a casa, todo parecía no, pero yo sabía que no estaba presente. La noche anterior había cambiado todo. Al día siguiente, el camino al trabajo fue tortuoso. Cada semáforo parecía prolongar mi... ¿Qué pasaría si él decía algo? ¿Cómo actuaría? La incertidumbre me consumía. Cuando finalmente llegué a la oficina, mi corazón latía con fuerza. Intenté mantener la compostura, pero sabía que el momento de enfrentar la verdad se acercaba. Entré al edificio y el ambiente era el mismo de siempre. Las luces brillaban y el sonido de las computadoras llenaba el aire. Pero para todo era diferente. Cada paso que daba resonaba en mi mente. La imagen de mi gerente en el baño no sé. Intenté concentrarme en mi trabajo. La ansiedad me invadía. Miraba el reloj constantemente, esperando que el tiempo pasara más rápido. Finalmente lo vi. Estaba en su oficina, revisando unos documentos. Su expresión era seria, como siempre, pero yo sabía que había algo más. Me acerqué a su puerta y el corazón me latía con fuerza. Debería hablarle. La duda me paralizaba, pero sabía que no podía evitarlo. Tenía que enfrentarlas. Respiré hondo y toqué la puerta. Él levantó la vista y me miró. Su mirada era sentí que el tiempo se detenía. No sabía qué las palabras se me escapaban. Finalmente logré articular algo. Le pregunté si podía hablar con él y me hizo pasar. Cerré la puerta detrás de mí y el silencio se hizo presente. Me senté frente a él y el ambiente se volvió tenso. Sabía que ambos éramos conscientes de lo que había pasado, pero no podía ser el primero en mencionarlo. La incomodidad llenaba la habitación. Finalmente él rompió el silencio. Me preguntó cómo. Intenté sonreír. La verdad era que estaba aterrorizado. La conversación pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en cómo había cambiado todo. La relación que teníamos se había vuelto complicada. La confianza se había visto afectada. A medida que hablábamos, sentí que la tensión comenzaba a disiparse, pero la sombra de aquel momento seguía presente. Sabía que no sería fácil volver a la norma. La situación había cambiado para siempre. Para mi sorpresa, me llamó a su oficina. El nerviosismo se apoderó de mí. Mientras caminaba hacia su despacho, sentía que el suelo se alejaba. Su mirada era... Pero había algo... Me dijo que quería hablar sobre lo de... En ese momento, mi corazón se detuvo. Pero...
Para mi sorpresa, Arthur continuó hablando con una sinceridad que no esperaba. Me confesó que estaba casado y que necesitaba que olvidara lo que había visto. La tensión en el aire era palpable, pero había algo en su tono que me hizo sentir que había más detrás de sus palabras. Me propuso salir algún día y hablar con más tranquilidad, aunque mi mente estaba llena de dudas. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo una conversación o había algo más? Los días pasaron y cada interacción entre nosotros se volvió más intensa. Cada vez que nos cruzábamos, el ambiente se cargaba de una energía, las miradas se alargaban y las sonrisas se volvían más significativas. La incertidumbre crecía y la curiosidad me consumía. Llegó el día de cuando me recogió la emoción y el nerviosismo se mezclaban en mi interior. Era un cóctel de sentimientos que no sabía cómo manejar. Al llegar al bar, la conversación fluyó de manera natural. La tensión inicial se desvaneció. Hablamos sobre lo ocurrido en el baño, riendo juntos como si fuera solo otra broma. Pero había algo más en el aire. Una conexión que no podía ignorar. Las risas se convirtieron en miradas profundas. Cada palabra parecía tener un peso diferente. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se tornaba más íntima. Las luces del bar creaban un ambiente. Arthur me miraba con una intensidad que me hacía sentir Era como si pudiera ver a través de mí. La conversación se tornó más personal. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros sueños y de lo que realmente quería. Cada revelación nos acercaba más. La distancia que había entre nosotros se desvanecía. Al final de la noche, Arthur me miró con una intensidad que me hizo sentir que todo había cambiado. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué significaba esto para nosotros? La incertidumbre era abrumadora, pero una cosa era, mi vida nunca volvería a ser la misma. La conexión que habíamos creado era innegable. Me sentía atrapada entre la emoción y el miedo. Era esto lo que quería. Era posible que lo que había comenzado como un simple malentendido se convirtiera en algo más profundo. Mientras nos despedíamos, su mano rozó la mía. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. En ese instante, supe que había cruzado una línea. La vida que conocía estaba a punto de cambiar. La pregunta que me hacía era si estaba lista para enfrentar lo que vendría. La incertidumbre se convirtió en una mezcla de esperanza y temor. Sabía que lo que había comenzado como un secreto ahora se transformaría en algo que no podría. La historia entre Arthur y yo apenas comenzaba.